Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta nueva emisión de Entorno Veracruz, con el agrado de estar aquí en La Toga, como siempre muy atendidos, muy bien recibidos y que nos brindan el espacio y la atención suficiente. Ahora con el gusto de recibir al licenciado Vicente Espino Jara, que es mi amigo, lo puedo decir, de muchos años, que respeto y reconozco mucho, y para hablar de su función particularmente y de lo que él quiera. Vicente, como cronista de la ciudad de Jalapa, del municipio, no sé si es como municipio, así es, cronista municipal de Jalapa, para hablar de los temas que tengan que ver con esta función, una función que para muchos tiene que ser marginal. Bueno, pues es la historia que todos conocen, de más o menos de alguna manera, en sus respectivos municipios, o pueblos, o ciudades, pero que de un tiempo a la fecha, y en esto coincidíamos hablando fuera de cámaras, Vicente, es importante darle su presencia, su valor, como parte de la memoria que lo es, la memoria histórica de una sociedad, de un determinado núcleo o territorio. De eso, Vicente, con tu experiencia, con tu conocimiento particularmente en Jalapa, pero en términos conceptuales en lo general, quisiéramos platicar contigo en Entorno Veracruz para que nos ayudes a comprender esta importancia que tiene como tal un cronista de la ciudad o del municipio. Pues primero que nada, Martín, darte las gracias por la invitación, estar aquí contigo. De verdad que es muy agradable porque efectivamente remontas pues muchos ayeres, muchos momentos de la vida que nos fueron acercando y que han sido siempre enriquecedores, y yo agradezco mucho la distinción que tú y tu familia siempre han tenido para conmigo. Y por el otro lado, bueno, el tema del oficio del cronista. Habría que remontarse al tiempo. Si hacemos una memoria desde los tiempos en que nuestros migrantes europeos llegaron al continente, venían acompañados de un cronista. Los hombres de aquella época que gobernaban tenían un cronista que finalmente era la persona encargada de llevar la cuenta de lo acontecido y de lo que acontecía. Hernán Cortés tiene un cronista de cabecera, que es el señor López de Gómara, que es la primera persona que va a publicar una memoria de lo que llamamos la conquista de la Nueva España. Después vendrá Bernal Díaz del Castillo, que es un actor protagónico y que hace esta memoria. Y en esa secuencia tenemos una infinidad de personalidades en la historia de la humanidad, pero de nuestro territorio, que han venido dando cuenta de cómo sucedieron los hechos, cómo los vieron, cómo los registraron, pero sobre todo, lo más importante, con el análisis crítico de lo que para ellos parecía lo prudente, lo incorrecto, o cómo se podía caminar en ese futuro. De tal manera que en el caso de Jalapa, un primer hombre que nosotros podemos llamar como cronista fue don Francisco Javier Azcoiti. Es una personalidad que se destacó en la ciudad, fue secretario del ayuntamiento, pues yo creo que como 20 años o más desempeñó esa función, pero paralelamente el señor Azcoitia se dedicó a recopilar la información más antigua que se tenía de Jalapa. Estamos hablando de Azcoitia, ¿en qué año? En los años 30. Y él empieza a dar a conocer material que sigue resguardado en el ayuntamiento, datos, referencias, para ir generando un tema que es importante en la responsabilidad del cronista. El cronista es un agente divulgador, es un promotor del conocimiento social, histórico y cultural de su comunidad. Esa es la tarea que uno tiene, y el señor Azcoitia lo hizo de manera perfecta. Nos llevó los datos más importantes, los hechos más significativos de la ciudad y los documentos que le daban un perfil y rostro a Jalapa, y lo plasmó en publicaciones. Con ese concepto, la capital del país, que desde muchos años atrás ha tenido grandes cronistas, en Jalapa se decidió por nombrar vía ayuntamiento a un primer cronista de manera oficial, que lo fue el doctor Gustavo Rodríguez Isaacs. Él era médico legista, maestro de la Facultad de Derecho, del Colegio Preparatorio, y aportó incluso novedades de carácter científico, el análisis
psicológicos sobre conductas de las personas, estudios sobre el cerebro, incursionó en muchas áreas, pero también nos dejó memoria de la historia de Jalapa, la historia que le tocó vivir y la historia que él fue encontrando, trabajando. No hay que dejar de lado que en toda esta vertiente está la línea de los investigadores y los historiadores, y en Jalapa somos privilegiados que tenemos una facultad de historia, una unidad de humanidades desde mucho tiempo atrás, en que uno de los actores importantes fue el maestro David Ramírez Laboigné. El maestro Laboigné impulsó la institucionalización de la investigación histórica en Veracruz, con lo que se llamó el Seminario de Historia hace muchos años, y él es el segundo cronista de la ciudad, es decir, cuando el doctor Rodríguez muere, porque además eran cargos honoríficos, y entonces lo detentabas hasta que morías. Es el momento del doctor Rodríguez que fallece y lo sustituye el maestro Laboigné. Yo creo que es el historiador de Veracruz, el maestro David Ramírez Laboigné. Incursionó en muchísimas áreas del conocimiento del Estado, y bueno, finalmente viene un relevo, porque el maestro Laboigné pues está muy involucrado en la Universidad Veracruzana, y el relevo es con pues nada menos que con quien tenía la historia más reciente de la ciudad en sus manos, don Rubén Pabello Acosta, dueño del periódico Diario de Jalapa. Entonces imagínate qué maravilla, ¿no? Se crea el diario vespertino, que era una manera en que todas las tardes circulaban en Jalapa diariamente una fotografía antigua de antaño, la foto de la nostalgia, con un pie de foto, y además luego con artículos de don Rubén, que se volvieron un libro que él publicó antes de morir, que se llamaban Bocetos Antiguos de Jalapa. Es una aportación que hace a la memoria de la ciudad, y cuando don Rubén muere en el año 99, me parece que muere don Rubén, hay un tiempo que la crónica en Jalapa queda como que en un limbo. En el año 2000, el alcalde en turno, el licenciado Reinaldo Escobar Pérez, con el gran apoyo de un extraordinario hombre que fue Eduardo Pérez Roque, que era regidor, sí, seguramente tuviste la oportunidad de conocerlo, sí, se impulsa la figura de un consejo de la crónica, es decir, un colectivo de perfiles diversos, universitarios y de la vida social, para armar una historia de la ciudad. Ese modelo viene de la Ciudad de México. Don Guillermo Tovar y Teresa había dicho en una ocasión con mucha verdad: en la Ciudad de México no la puede interpretar una sola persona, se creó un consejo de la crónica, un colectivo, insisto, de todos los perfiles y profesiones. Jalapa hizo algo similar sin una figura de cronista. En el año más o menos de 2009 hay una reforma a la ley orgánica del municipio libre, y entonces se establece que el cronista debe ser forma parte del ayuntamiento, está en la estructura del ayuntamiento, y además tiene obligaciones, responsabilidades, periodos de tiempo, y por lo tanto es una figura que se debe de nombrar en las administraciones municipales de acuerdo a la reglamentación. En esa reglamentación incursionó el licenciado José Saidén Domínguez, que desempeñó por 6 años el encargo de cronista en Jalapa, bajo esos esquemas de normas, y posteriormente que se lanzó una convocatoria en 2016 para seleccionar algunos aspirantes a cronistas. El ayuntamiento se decidió en forma mayoritaria por tu servidor, y desde ese año a la fecha venimos desempeñando esta tarea, que es, primero déjame decirte, una gran responsabilidad, porque tienes que tener un compromiso con la veracidad. La improvisación no cabe en el cronista. El cronista tiene 2 líneas: lo que es la leyenda, que es una fascinante manera de contar la historia, que gusta mucho, creo que es la que más nos atrae, pero también está la historia real, los acontecimientos, los hechos, que siempre tienen un cargo desde luego de subjetividad, pero que deben de estar sustentados en la evidencia, en la investigación histórica, en el documento que te pueda permitir asegurar o negar un acontecimiento. Creo que esa es la tarea en la que los cronistas de hoy tenemos esa responsabilidad. Y el otro, que es un gran honor, servir a tu ciudad, servirla desde una plataforma en la que te dan la oportunidad de interactuar con la comunidad y tratar de hacer un esfuerzo por interpretarla de la mejor manera.
en todos nosotros, como en ti seguramente, el amor al terruño estará presente siempre. Y en mi caso, pues es parte de mi historia de familia, parte de mi vida, mis hijos, todo lo que he hecho en el entorno de Jalapa, que ahora me da ese gran momento de tratar de llevarle a los ciudadanos, a los niños, a los jóvenes, una versión de un Jalapa que es para alimentar su conocimiento y formar su identidad. Vicente, es muy importante toda esta muy buena explicación respecto del valor del cronista, de estas perlas históricas de cómo se va forjando esta idea, al menos en Jalapa, en Veracruz, en México. Hay un debate en este momento respecto de la revisión de nuestra historia. Escuchas que parece que tenemos ciclos definidos por los astros. La fundación de México en 1321, su caída en 1521, la independencia en 1821 y la cuarta transformación en el 2021. Pareciera que está ideologizándose la historia. Tú hablabas, te escuchaba con mucha atención en este apartado de la responsabilidad del cronista, de la veracidad, de que tenemos leyendas, pero también hay elementos históricos que necesitan ser puestos bajo la lupa de la investigación y de los respaldos, supongo, documentales o de hechos que se tengan. Este debate, ¿qué te parece en este momento en nuestro país y particularmente pensando en esta responsabilidad intelectual formal que tiene todo personaje cronista, que se precie de ser altamente serio con respecto a los datos que presente a un colectivo en este ejercicio de divulgación que como responsabilidad tiene? Sí, bueno, yo creo que, mira, esa parte es la fundamental, es una línea muy delgada en la que uno tiene que buscar el equilibrio, la mesura, que te da, seguramente, hoy lo pienso así, el tiempo, lo vivido, lo experimentado, lo caminado. Si bien el cronista tiene, porque su perfil profesional así se lo indique, porque tiene el interés de ser investigador y crear nuevo conocimiento, lo cierto es que hay academia que crea el conocimiento, como tú lo señalas, que están en ese debate de las verdades, de las manipulaciones, de todo lo que pueda estar sucediendo, y es donde el cronista tiene que estar, como diríamos, como al día, como el cronista deportivo, viendo el segundo, la milésima de segundo, quién fue el ganador, al bar, qué pasó exactamente, ¿por qué? Para poder entonces transmitir lo que está sucediendo y sobre todo lo que está sucediendo cuando ese diario acontecer, esas verdades a medias o esas ilusiones históricas afectan el interés en la formación de las nuevas generaciones. Es como regresar a la historia maravillosa de los niños héroes. Y cuando tú escuchabas a hombres como José López Portillo expresar con esa forma tan ufana que tenía el entonces presidente, pues que era una historia creada, inventada y alimentada para fortalecer nacionalismo y patria, pero que no habían existido, pues te ponían una crisis cuando tenías pues, 15 años y te quedas en esa cara, pues es decir, todo lo que me enseñaron no era así. Bueno, es ahí donde entramos nosotros, como esos intermediarios, para poder estar analizando el diario acontecer en la evolución histórica, los descubrimientos, las aportaciones, y canalizarlas de una manera concreta, clara, con buen lenguaje a la comunidad, para que la comunidad lo entienda. Y por qué no levantar la voz y señalar cuando se miente. Lo pongo a colación y te voy a sacar un tema que creo que he visto que te interesa o te interesó mucho, de un personaje jalapeño, evidentemente, que es Adolfo López de Santa Anna. Antonio López de Santa Anna. Un personaje en la historia nacional que pasa muy mal. Su figura es una figura denostada a la fecha, incluso por millones, que crecimos en la lógica de la historia de las estampitas, donde Santana era el traidor de la patria o la Malinche, ¿no? Este replanteamiento histórico que en el personaje en cuestión, Santana, tú has hecho, porque no sé de cierto, implica precisamente esta reconsideración histórica necesaria que nos debemos.
historiador inglés, español, Fowler, que nos hizo una obra extraordinaria, Antonio López de Santana, Héroe o Villano, hace un análisis documental de más de 500 páginas donde nos presenta las evidencias del ser humano. Y ahí haré un alto, sentado en la mesa que tú conoces muy bien, de anexa a la Secretaría de Palacio de Gobierno de Jalapa, con el gobernador a un lado, y estábamos en una conversación hace algunos años, entró una chica y lo cuestionó al gobernador, una joven estudiante, le dijo, ¿por qué está la foto del ex gobernador Duarte ahí, si nos falló, está acusado de corrupción y todo lo demás? Y entonces el ejecutivo le contestó que era parte de una historia, que no podemos negar, que era una realidad y que a él no le tocaba quitarlo porque no era su papel, era parte de la historia. Me dio la palabra para que yo contribuyera con algo, y entonces yo le proponía a la señorita, que estaba muy disgustada, pues que si teníamos que sacar por pillo y por maloso al señor Duarte, hijo, pues había que casi vaciar el salón, ¿no? Es decir, digo, siendo justos, en la medida de que también son, como decía Gasset, el hombre y las circunstancias. Y yo creo que lo estamos viviendo en este momento. Los hombres que toman las decisiones en el pueblo mexicano, hacia el pueblo mexicano, en Veracruz, en el ayuntamiento de Coatepec, de Jalapa, de Jico, de la región, es la circunstancia que los está poniendo en un escenario de toma de decisiones que a veces no son las más populares, pero que en ocasiones permiten remediar los problemas, y que en otras, lamentablemente, como la indolencia, la indiferencia ante situaciones graves como los atentados al entorno natural, que deterioran y dañan al género humano, que deterioran los próximos 100 años, ¿no? Y la vida planetaria. Nada más es la circunstancia. Entonces, sí creo que en esa tarea, con los cronistas estamos también en el medio de comunicación, en la declaración constante de los servidores públicos, en el acontecer cotidiano de cómo se vive y cómo se ejerce la vida pública de tu ciudad. Vicente, en esta vinculación necesaria del cronista con la sociedad, con la gente, están desarrollando trabajos, presentaste un documento. Sí, mira, tenemos desde el inicio, hicimos una serie en 2017 que se llamó Los Cuadernos del Cronista, que son temas relacionados con la ciudad, por abordar una ruta de murales. Jalapa, después de la Ciudad de México, es la ciudad que más murales tiene físicos en comparación a otras que son menores proporciones. Jalapa tenemos ya un promedio de más de 150 murales. Lo saben los jalapeños. Y bueno, esa era la intención. Entonces se divulgó a través de estos folletos que eran de una fina impresión. Lo mismo se han hecho exposiciones fotográficas, se ha llevado a Jalapa fuera de la ciudad, a otros estados, con muestras fotográficas de la obra mural, porque es un atractivo para un sector de la sociedad que le interesa darle seguimiento a ello. Pero también caminamos sobre la ruta, por ejemplo, de la declaración que se hizo de las cédulas reales de Jalapa, que del año 1791 se les declaró Patrimonio de la Humanidad, Memoria del Mundo. Hicimos la gestión, caminamos de la mano del Consejo Mexicano Memoria del Mundo, y logramos que las cédulas reales que se conservan en el ayuntamiento como el custodio legal de esos documentos, y que son únicos, están firmados por el rey de España, pasaran a ese nivel de reconocimiento por la excelente conservación, el cuidado, la seguridad que se han preservado, que lamentablemente en otras regiones se extraviaron en su momento. Y así hemos caminado ahora hablando del árbol de la Plaza del Carbón, pero del entorno social, porque finalmente la crónica es la vida cotidiana. Está el árbol, que es un elemento icónico, natural, de una historia, alguien lo trajo, ha pasado ahí, pero ¿qué ha pasado en la plaza? En torno a la plaza, las carbonerías, las ventas de pescado, los restaurantes, la vida cotidiana, incluso este comercio simulado de sexualidad que ha tenido la plaza y que también le da un tinte, y los comercios establecidos. Pero bueno, hemos abordado también recientemente el tema de personalidades que han honrado a Jalapa, como Leticia Tarragó, extraordinaria artista plástica, que yo siempre he coincidido, merecía
un reconocimiento porque ha llevado a Veracruz a los mejores lugares en el arte plástico y no lo habíamos reconocido. Lo acaba de hacer la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, cosa que reconocemos, lo mismo que está Hernández Palacios, otra maestra de la universidad. Es decir, tenemos valores y gente muy probada que en ese sentido camina. Pero lo mismo encuentras del barrio de San José, del casino jalapeño, la historia, las razones, el por qué un casino, cómo se origina, cuál es el contexto social que se va a dar para que se vayan dando esas figuras que en el caso de Jalapa han prevalecido por muchos años. De la Prepa Juárez. El colegio preparatorio, acabo de presentar la semana anterior una edición conjunta de la Universidad de Jalapa y del propio colegio, en donde estamos presentando una revista que es la conmemorativa de los 120 años del Colegio Preparatorio Jalapa. Es una narrativa en la que explicamos de manera sucinta cuál es la historia del edificio. La historia de la escuela es más amplia, son más de 170 años. Aquí estamos hablando de un edificio que cumplió en febrero pasado 120 años de edificado y los elementos que el edificio tiene para que los puedas comprender, entender, pero sobre todo, como te decía al inicio, todo esto tiene un objetivo: alimentar el orgullo, el sentido de pertenencia, el amor a Jalapa, la identidad, esa identidad que a Jalapa lo ha caracterizado, de que en cualquier lugar del país donde estás te anuncias como jalapeño y de inmediato hay palabras de elogio para la música, para el arte, para la escultura, para la pintura. Es decir, Jalapa es un manantial de creadores. Por fortuna viven en la capital del estado innumerables creadores que ahora, lo decíamos hace poco en una entrevista con la maestra Lourdes Hernández Quiñones, una personalidad, Alejandro Mariano Pérez, en materia de cultura. No nada más es hablar de Jalapa como fuente de creación. Tenemos una región que incluye Coatepec, Jico, Teocelo y municipios como Emiliano Zapata, en las que estas periferias tienen un lenguaje común, identidades comunes, intereses comunes, y eso hace un potencial en la ruta del café, en la ruta de la cultura, en la ruta del arte eclesiástico, en la ruta de llegar a Jalapa y caminar por sus acervos bibliográficos, por su universidad, por INECOL, que es el mejor lugar que hay. He traído a personas de diversos lugares del mundo a conocerlo y se van fascinados de estar en el instituto. Eso es la cultura que tenemos los veracruzanos, y que en un colectivo con cronistas como el maestro doctor Jesús Bonilla Palmeros de Coatepec, el maestro Carlos May en Teocelo, el maestro Rafael, me escapa su apellido, de Izhuacán de los Reyes, el maestro Rafael Martínez, extraordinarios trabajos que hemos logrado hacer con ellos en una comunidad colectiva en la que interviene Huatusco, interviene Orizaba, interviene la región de Coscomatepec, entramos con Veracruz, estamos en una dinámica siempre constante con el vecino estado de Tlaxcala. Es decir, siempre hay esa dinámica de comunicación que ha funcionado porque nos permite, insisto, divulgar aquellos valores que nos han dado identidad y que otras generaciones se esforzaron en obtenerlos. Ahora tenemos nosotros que garantizar que en las próximas generaciones estén presentes y se nutran de otros valores, ¿no? Vicente, en esta situación de nuestra región, de la cercanía con la capital del estado, con Jalapa, de la cual tú eres cronista, evidentemente queda claro que tenemos mucho más que vecindad territorial. Tenemos una identidad compartida en términos de historia, de base cultural, exactamente. Esa es la condición, yo creo que hay que estar rescatando y promoviendo, y en este colectivo que nos planteas de cronistas, hay acercamientos que nos permitan precisamente enlazar estas rutas históricas, culturales. ¿Eso es lo que están haciendo ustedes? En enero de 2020 hicimos un primer ejercicio. Hicimos una publicación conjunta que se imprimió aquí en Coatepec, que fue una narrativa independiente pero colectiva, cómo fue el sismo en Izhuacán de los Reyes,
como sucedió en Teocelo, como sucedió en Cozautlán, con la maestra cronista de Cozautlán, extraordinaria dama, cómo se vio en Coatepec, qué pasó en Huatusco, qué pasó en Jalapa. Es decir, lo hicimos conjunto y lo publicamos, circuló, y era una manera de dejar testimonio de que el sismo, si bien es cierto fue un mal momento, también fue un acontecimiento natural que unificó una zona, que unificó más esos vínculos que nos hacían comunes, las ayudas, los apoyos. Y bueno, vinieron de España, el maestro Pere y Mar estuvieron aquí para hacer toda una investigación de cómo había sido el sismo, porque ellos conservan el legado de su universidad, un rollo de fotografías que alguien escribió sobre de ellas en la parte de atrás. Ayer hubo un sismo, pasó esto y se los mandó, y de abuelos llegó a ellos y se volvió una tesis de grado en la universidad, y vinieron a recorrer los lugares y hacer un levantamiento documental extraordinario. Allí está la historia, hay que tenerla presente porque significa la construcción de nuestro futuro, sin lugar a dudas. Son los elementos que nos permiten poder replantear el futuro con mayor seguridad, con mayor certeza, y sobre todo, bueno, se ha dicho en otras ocasiones, no repetir los errores. Creo que es un ejercicio de la misma vida. Lo que no funciona no lo puedes volver a tratar de imponer o impulsar. Hay que caminar hacia nuevos horizontes, y yo pienso que hoy estamos en una era y en un momento histórico del país en la que los cambios son bastante radicales. No creo que muy bien pensados, yo no estoy de acuerdo, pero sí también creo que esto dará la oportunidad que, como en una convulsión, todo se acomode, se reacomode y podamos seguir construyendo direcciones, no para una cultura popular. La cultura es universal, la cultura es para todos, todos tenemos derecho a acceso a la cultura, no hay una cultura de un estatus ni de otro, es para todas las personas, y en esa tarea yo como cronista he tratado de interpretarlo de esa manera y de llevarlo en ese sentido. La cultura es universal, la cultura nos hace sentir vivos y nos da razones para seguir adelante. Pues muchísimas gracias, querido Vicente, es un gusto poder platicar contigo, un placer realmente regodearnos en tu conocimiento. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, en nombre de Carlos Villalobos, de Entorno Veracruz, por tu presencia en esta entrevista, y pues muchas gracias a La Toga, a Plaza San José y a nuestros patrocinadores por la oportunidad de permitirnos llegar a ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.